Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver cómo vamos a estructurar y ordenar nuestra aplicación, que es una tarjeta de memoria, y qué comandos también vamos a utilizar para poder trabajar con ellos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si se acuerdan ustedes, dentro del diagrama de propiedades de la aplicación, que esto ya lo vimos, bueno, teníamos en el centro nosotros nuestra aplicación, ¿sí? Que está de memoria. Luego tenemos las visualizaciones del formulario que van a tener la creación de widgets, el posicionamiento en diseños, la visualización del diseño principal. Luego vamos a tener la visualización del formulario de respuestas. O sea, tenemos tanto el formulario de preguntas como el de respuestas, ¿no? Y obviamente también lo mismo, ¿no? Creación de widgets, posicionamiento de diseños y visualización de diseño principal, ¿sí? Eh, Hoy vamos a ir viendo cómo vamos a ir creando nuestro formulario de preguntas y obviamente el de respuestas. Luego tenemos que empezar ya a revisar cómo vamos a hacer la estructura para el almacenamiento de preguntas, ¿no? Nuestro banco de preguntas. Obviamente el banco de preguntas tiene banco de preguntas y respuestas. Entonces tenemos que ver la estructura, tenemos que ver el almacenamiento, cómo lo vamos a hacer. Y obviamente que de ese banco de preguntas se haga una visualización de forma aleatoria. ¿Sí? Luego de eso, tenemos que ver el manejo de eventos, ¿no? El manejo qué es lo que pasa en el momento de responder, y manejar presionar el botón de opción, eso ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer un formulario de preguntas, un formulario de la respuesta y obviamente vamos a tratar de llegar a lo que es el manejo de los eventos, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Si vamos recordando un poquito cómo lo vamos a estructurar, tenemos, dice, ¿qué widgets hay en esta ventana? Bueno, obviamente tenemos acá la parte del título, aquí tenemos un group box, vamos a tener labels, vamos a tener botones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un QLabel, tenemos un Q group box, un QLabel y un Q push button, ¿sí? Básicamente son los widgets que vamos a utilizar para la parte gráfica de nuestro proyecto de la tarjeta de memoria, ¿sí? ¿Qué más? Dice, intercambiando de un formulario a otro. Dice, lo óptimo sería que tanto el formulario de preguntas como el de respuestas sean colocados en la misma ventana, ¿sí? En caso, ocurrirá el intercambio del formulario de preguntas al de respuestas, cuando se ha presionado el botón responder. ¿No ve? Eso es lo obvio. Y vamos a crear después, dice, el manejo de eventos, ¿sí? Por ahora vamos a esconder primero los formularios de pregunta y colocar el formulario de respuesta encima. Entonces vamos a decirle, primero, vamos a crear ahora, en primer paso, nuestra primera pregunta y cuando dé el botón de responder, solamente lo vamos a responder el de la respuesta, de la pregunta y vamos a colocar el de responder que aparezca, ¿sí? Por ahora. Luego vamos a ir viendo cómo vamos a hacer ese manejo de eventos en función, obviamente, de eh, lo que tenemos nosotros en nuestro diagrama. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Qué comandos vamos a utilizar? Este es algo nuevo y, bueno, este comando incluso se utiliza tanto en lo que es C, C++, C Sharp, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, ya conocen los comandos para cubrir y mostrar widgets. Pueden esconder y mostrar los grupos de widgets de la misma forma. Entonces, por ejemplo, si yo quiero esconder todo un radio group box, punto hide es lo que hace. Cubrir el panel de opciones de la respuesta. O por ahí quiero un ans group box, que va a venir de answer, de respuesta, punto hide, dice mostrar el panel de respuesta correcta, mostrando por defecto. Lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, ¿cómo vamos a posicionar el contenido en los diseños? Por ejemplo, este es el modelo que vamos a utilizar, ¿no? El diseño vertical principal. Vamos a tener la pregunta, vamos a tener aquí un pequeño group box, ¿no?
y obviamente es correcto o no, y bueno, la respuesta. Y responder. Ahora, una posibilidad es utilizar líneas de texto formateadas como un grupo. ¿Se acuerdan que ya vimos las líneas guía? ¿Sí? Usando lo que era el QV Box Layout y el QH Box Layout para poder determinar nuestras líneas guía. ¿Sí? Es una forma de hacer. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Y otra de aquí estamos ya con las líneas de guía. ¿No ve? Muy bien. Esto más o menos cómo estamos estructurando nuestra interfaz de nuestra tarjeta de memoria. Y bueno, el otro en vertical podría ser también donde podemos tener usando el QV Box Layout para la parte vertical, pero eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. La idea de esta práctica es, bueno, o de este proyecto, es hacer unas preguntas y respuestas, generar el banco de preguntas y respuestas, obviamente, y de ahí ustedes van a completar toda esta práctica, ¿no? O todo este proyecto de la tarjeta de memoria. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver entonces, una vez que hemos visto cómo lo vamos a estructurar nuestra ventana, ¿sí? Nuestra interfaz, vamos a pasar ya ahora a lo que es el paso número 2 de nuestro proyecto. Entonces, eso me permiten. Ok, entonces continuando con esta parte, ya vimos toda la estructura de cómo va a estar la parte gráfica de la tarjeta de memoria. Ahora vamos a ver ya el segundo paso. Vamos a ver algunas cositas más que vamos a complementar y de ahí nos vamos a nuestro editor de código para empezar a programar. Entonces vamos a utilizar uno también que se llama el parámetro stretch. Ya vimos que el hide, ¿sí? Nos permite ocultar la ventana en sí o ocultar no necesariamente la ventana, sino podemos ocultar parte de la ventana. Podemos ocultar un label, podemos ocultar un group box, podemos ocultar un radio button, podemos ocultar un botón, ¿no? Entonces, otro parámetro que vamos a utilizar es el parámetro stretch, ¿sí? Que nos permite estirar los widgets. Por ejemplo, tenemos el botón acá. Si yo lo quiero estirar, bueno, entonces al botón, ¿sí? En este caso, para esta gráfica se llama botón OK. Utilizamos stretch, ¿sí? Igual a 3 para estirarlo 3 veces, ¿no? Estira el botón del widget 3 veces en su tamaño eh, que viene por defecto, ¿sí? Luego dice, ¿cómo alineamos la pregunta a la izquierda? Esto ustedes ya lo saben. Son dos cosas que vamos a ver, ¿no? Que se va a utilizar mucho, ¿no? Alinear tanto izquierda, derecha, los botones, y si lo vamos a hacer más grandes, más pequeños, en función del diseño que le vamos a dar a nuestra ventana y a nuestro proyecto de la tarjeta de memoria. Entonces, stretch nos permite ensanchar, digamos, de alguna manera el botón. Y para alinear, utilizamos nosotros, que ustedes ya han visto, es el alignment y el Qt Align Left. Acuérdense que Qt, que es una librería que estamos importando, Qt hace referencia a toda la parte visual de nuestra ventana. ¿Sí? ¿Se acuerdan en diapositivas anteriores y en las clases anteriores? Vimos que el Qt, tal como habla el Qt, no, es encargado de toda la parte visual de la ventana. Es por eso que cuando nosotros entramos a Qt, punto, y utilizamos uno de sus métodos, que en este caso sería el de alinear a la izquierda. ¿Sí?
Entonces, de esa manera, nosotros, por ejemplo, en esta imagen, cuando se fundó Madrid, está alineado a la derecha. Si yo quiero alinearlo al centro, sería align center, y si quieren alinear a la derecha, align right. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo y bueno, ustedes también después le van a dar su propio toque de diseño personalizado. ¿Sí? Muy bien, esos son otros dos complementos más que estamos viendo. Hide para ocultar. Hemos visto también el de alineación, el alignment, ¿sí? Y hemos visto también lo que es el stretch, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo ya en el editor de código. Son solamente parámetros que vamos a ir utilizando dentro de todo el diseño. Muy bien. Manejo de eventos. Hoy, como les decía, vamos a ver lo que es tratar de llegar a lo que es crear nuestra primera pregunta, nuestra respuesta, pero dentro de lo que es crear estas dos ventanas, ¿sí? Porque uno no va a ser que nos va a mostrar la pregunta y otra va a ser que nos va a mostrar si es correcta la respuesta que estamos haciendo a esa pregunta, ¿no? Pero esa transición en esas dos ventanas hay lo que se llama el manejo de eventos. Volvamos de nuevo a nuestro mapa mental, ¿sí? Nosotros vamos a crear un formulario de pregunta, ¿sí? La pregunta está perfecto, todo, y cuando nosotros demos clic en respuesta o responder, esta nos tendría que generar una ventana que nos diga si la respuesta es correcta o incorrecta, ¿sí? Entonces, esa transición que hay entre dos ventanas se llama el manejo de eventos. Esto no solamente es en Python, sino que en cualquier lenguaje de programación tiene ese mismo flujo, ¿no? Si ustedes van a hacer transiciones entre una a otra ventana o una a varias ventanas, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber manejar lo que es el manejo de eventos. Entonces es por eso que yo dentro del mapa mental creé esta parte que es manejo de eventos. ¿Qué es lo que va a pasar? Manejo al presionar el botón responder. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué acción va a pasar cuando nosotros debemos responder? ¿Sí? Como les decía antes, había antes lo que era la programación orientada a eventos y es lo que hace, a eso hace referencia, ¿no? ¿Qué evento va a realizar después de darle el clic en responder? ¿Sí? Si se acuerdan ustedes en ejercicios que hicimos, en el ejercicio que hicimos, clases anteriores, donde estábamos respondiendo directamente en el radio button, ¿sí? ¿Se acuerdan que le hacíamos un clic directamente al radio button, que era la respuesta correcta, y este nos generaba nos decía otra ventanita que ganó, o nos salía un message box, ¿se acuerdan? Que ganamos una bicicleta o ganábamos un póster, o si era respuesta incorrecta, nos daba un póster, ¿no ve? Entonces, eso es un manejo de eventos. ¿Qué es lo que va a pasar después de nuestra primera ventana? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que nosotros empecemos a crear ventanas, todas estas ventanas van a tener un evento. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Sí? Entonces, luego de crear nuestro formulario de pregunta, el formulario de respuestas, tenemos que ver lo que es el manejo de evento. Aquí ya dirá, lo vemos un poco más claro. Por ejemplo, dice, mostrando la respuesta a una pregunta. Dice, haciendo clic en responder en el formulario de la pregunta. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta pequeña imagen donde dice la pregunta más difícil del mundo, bueno, la estructura, y tenemos nuestras opciones de respuesta. Cuando nosotros le demos clic en responder o respuesta, dice, esta nos tendría que llevar a una nueva pregunta, ¿sí? Y decirnos, bueno, en realidad, mandarnos a la respuesta, mencionando si la respuesta, como dice aquí, el resultado de prueba, es correcta o no. Obviamente aquí dirá sí o no, el ejemplo, ¿no? Y pasamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a repetir, esta es la parte del manejo de eventos. ¿Qué pasa si después yo respondo? Obviamente, no sé, supongamos que la opción uno es la correcta, ¿sí? Entonces,
Cuando yo le dé responder, me va a generar esta ventana que me diga si la respuesta es correcta. Y seguimos, ¿no? A la siguiente. O en el caso que, no sé, la opción 4 era la incorrecta, ¿sí? Entonces le doy responder y aquí que nos diga la respuesta no es correcta, digamos, ¿no? Y pasamos a la siguiente pregunta. También hay otro que lo que vamos a hacer, y ya va a ser un poco ya la mejora, ya cuando los temas ya lo tengamos todo casi armado, es darle que la cambie la pregunta, ¿sí? Acuérdense que vimos una de las mejoras que se le va a hacer todavía es que, por ejemplo, como van a ser preguntas aleatorias, puede ser que, bueno, esta pregunta todavía no la quiero, no la sé muy bien. O que me genere una nueva pregunta o que salte la pregunta. ¿Ok? Entonces, eso también lo vamos a hacer. Dice, ¿qué partes de la interfaz deben cambiar? ¿Cómo las cambiamos? Obviamente. ¿No? Vamos a ver. Dice, mostrando la respuesta a una pregunta. Haciendo clic en responder en el formulario de la pregunta, dice, vamos, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escondemos el formulario de la pregunta, correcto. Mostramos el formulario de respuesta, correcto. Y cambiamos la etiqueta de responder a siguiente pregunta. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que cuando yo le dé acá clic en opción uno y responder, esta ventana que es de la pregunta se tiene que ocultar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar ahí? Hide. Luego, vamos a utilizar el de mostrar, pues sería show, digamos, mostrar la respuesta correcta y obviamente vamos a cambiar el botón por ya no respuesta, sino por siguiente pregunta, para que haya esa transición a la siguiente pregunta, independientemente que la respuesta haya sido correcta o incorrecta, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Fíjense, dice mostrando la respuesta a una pregunta. Vamos a definirnos un método, ¿sí? Porque estamos trabajando con programación orientada a objetos, entonces necesitamos definir un método. En este caso, este método va a decir show result, nos va a mostrar el resultado, ¿sí? De esconder el formulario de la pregunta, va a mostrar el formulario de la respuesta y obviamente lo va a cambiar el botón de responder por siguiente pregunta. Eso es lo que va a hacer este método, ¿sí? Este método tiene todo. En el método show result o mostrar resultado es el que va a hacer ese, esa transición, ¿no? Esa transición del evento. Esconder la pregunta, mostrar el formulario de respuesta y obviamente cambiar el botón de responder por el botón de siguiente pregunta, ¿sí? Dice, la función de manejo que muestra el formulario de respuesta y obviamente ya hemos visto esta partecita donde dice, bueno, el botón clic, en este caso el botón OK, que va a ser responder, punto clicket punto connect. Eso lo que nos hace es que se conecte el botón con su evento o con su método, en este caso, show result. Entonces, de esa manera, al momento de presionar responder, el botón OK o el botón responder, lo que va a hacer es irse al método este de acá, show results, y ejecutar lo que nosotros le vamos a poner ahí. ¿Sí? Dice, llamando a la función cuando se hace clic en el botón responder. Sencillo. ¿Sí? Entonces, recapitulando un poco, vamos a tener dos ventanas. Tenemos el manejo de evento entre esas dos y el botón responder lo que va a hacer es llamar a un evento, no, de hecho, a un método, show results, o podemos poner mostrar resultado, y el mostrar resultados lo que va a hacer es ocultar la pregunta, mostrar el formulario de la respuesta y poner el botón de siguiente pregunta. Eso es lo que hace nuestro método. Entonces, mostrando la respuesta a una pregunta. ¿Cuál es el otro paso que vamos a ver? Este.
mostrando la pregunta y opciones de respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, dice formulario de respuesta, hacer clic en siguiente pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá mi pregunta y tengo obviamente las opciones de respuesta. 1, 2, 3, 4. Pueden haber más. Dentro de la práctica que tenían que presentar, era practicar la opción de colocar muchas más opciones de respuesta, ¿no ve? Y practicar lo que es con el QH y el QB Box Layout, ¿sí? Ok, entonces, esto, vamos a la respuesta y obviamente nos genera esta transición. ¿Pero qué dice? Formulario de respuesta, hacer clic en siguiente pregunta. Dice, esconde el formulario de respuesta, esto ya lo vimos, esto es lo que va a hacer el método Show Results, todos estos 3 pasos de acá, ¿sí? Y dice, ¿están seguros que esto es suficiente? Vamos a ver, pregunta y opciones de respuesta. ¿Con qué vamos a mostrar? Con Show y con qué vamos a ocultar con Hide, ¿sí? Ahora, fíjense, hay algo más acá. Dice, formulario de respuesta, ¿sí? Hacer clic en siguiente pregunta. Pero, acá nosotros podemos dar 2 opciones. Podemos decirle el resultado de la prueba, en este caso de la pregunta, podemos decirle ha sido correcta o no, o podemos haberle mostrado cuál era la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, esas 2 formitas también lo vamos a ver, ¿sí? Nos podemos ver, decirle, bueno, la respuesta correcta era la opción 1. Dice, no, la elección anterior permanecerá. Solo hay que darle que esa ha sido la respuesta incorrecta y cuál sería la respuesta correcta. ¿Ok? Muy bien. Y por último, esta parte, porque con esto ya vamos a entrar toda la parte del código, dice, se reinician todos los botones de radio. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, cuando, no sé, él quiere seleccionar la respuesta o va a querer cambiar de pregunta, la opción que haya puesto acá como elegida se va a reiniciar. Se tendría que reiniciar y quedarse en blanco sin una, o como estuviese elegido, ¿sí? Entonces, eso tenemos que hacer. Por ejemplo, estamos con la pregunta, él selecciona y achito vamos a poner al costado, pasar a la siguiente pregunta porque, bueno, no la conozco bien la respuesta, bueno, la voy a pensar después y sin querer él colocó o seleccionó una de las opciones. Entonces, con esto de acá, un botón que diga cambiar pregunta o a la siguiente pregunta, cuando vaya, responde las que les falta y obviamente va a volver de nuevo a la pregunta que le faltaba, que sería esta en este caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los radio buttons se reinicien, ¿sí? No tienen que estar con la opción marcada, ¿sí? Muy bien. Esos son los pasos que vamos a ver eh, el día de hoy. Porque ya entramos con esta diapositiva, entramos a todo lo que es ya la programación en el editor de código y lo vamos a hacer directamente, ya no con las diapositivas. Vamos a hacerlo directamente eh, y a ver cómo nos va saliendo y resolviendo algunos errores que nos puedan salir en el código. Entonces, recapitulando un poco, hoy lo que vamos a hacer es la visualización de una pregunta, su respuesta y obviamente este manejo de eventos para esa pregunta. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces vamos a volver entonces en 10 minutos para la segunda parte y empezamos con todo lo que es el código para esta primera pregunta, respuesta y la transición que la vamos a hacer. ¿Sí? Volvemos entonces en 10 minutitos con la segunda parte.